Mucho se ha hablado de la serie de Netflix Stranger Things, sobre todo de su maravillosa música que nos remonta a aquellos años 80, de entre los cuales se ha destacado una canción en particular que pertenece a la cantante Kate Bush y que hoy vamos a escuchar y analizar en una presentación en vivo que hizo junto al maravilloso guitarrista David Gilmour. Así que dice de la siguiente manera. Bien, ya tenemos muy buena data ahí, claramente son los 80, fíjate que la batería está súper presente, ten en cuenta que voy a tener que fragmentar la escucha por cuestiones de copyright. Así que escuchemos a ver si sacamos esa melodía principal, ese motivo que calculo que toca Gilmour. Estamos en re menor, está buenísimo, tiene como una guitarra súper punzante y bueno, la batería, como ya dijimos, súper presente, es una batería tremendamente ochentosa, donde estaba como muy al palo, pero muy definida, muy limpia. Y ahí entró a cantar Kate, que tiene como una voz también que parece muy pulcra, ¿no? Vamos a escucharla. Fíjate que Gilmour le está respondiendo a cada parte que canta ella, ¿no? Ella está con la melodía. Ahora vamos a sacar los acordes. La melodía de la introducción o el riff. Do, la, re. Y las respuestas que le hace Gilmour. Le yeah, yeah, yo. Bueno, vamos a escuchar los acordes a ver en qué estamos. Ok, ahí cambió, así que los primeros acordes son los siguientes. Si bemol, do mayor, re menor, ¿no? Ahora vamos a ver que los acordes cambian, pero ya llegaremos a esa parte. Escuchemos esto primero. Parece que llegamos al estribillo por fin. Escuchemos esa parte que es, de hecho, es el título de la canción y lo que dice entre paréntesis. Así que vamos con eso. Súper afinada, la voz súper bien colocada, es tremendo cómo está sonando y el acompañamiento también está buenísimo. Fíjate que el bajo también se escucha muy presente, los sintes del fondo todo el tiempo, la guitarra de Gilmour que cada tanto le responde. Súper bien definido todo, me encanta. También el rango vocal que está utilizando no es tremendamente extenso, pero sí tiene estos pequeños o grandes altibajos que le dan como muchísima intensidad a la canción. Adelantemos un poco más para ver hacia dónde llegamos. Tiene esta consistencia ochentera, ochentosa en la que está insistiendo con una misma dinámica, con una misma rítmica, con una misma intención, mucho sintetizador, está completamente cubierto el espectro sonoro y la voz de ella queda súper bien definida en el medio, además de que Gilmour y el bajista le están haciendo los coros en el yeah, yeah, yo. Muy bien, en esta parte cambian los acordes y vamos a ver qué está haciendo Gilmour con la guitarra también. Parece que hace esta bajada. Y ahora Gilmour le responde con la guitarra. Le ponemos una guitarra a sonar mucho mejor. Fíjate que tiene pocos elementos, pero súper bien colocados en puntos estratégicos para que la canción no se torne aburrida. Y a ver, ¿cuál es la otra respuesta que le hace Gilmour? Dos notas, si bemol, do. Sigue con la misma dinámica, con la misma intencionalidad. Hasta acá ya recorrimos la estrofa, el pequeño puente que está en el medio. Ahora con este estribillo. Vamos a ver si en algún momento llega algún instrumental, que es lo que queremos escuchar también, para ver si Gilmour tira algún fantástico solo como los que hizo desde Pink Floyd. Bueno, ahí vimos que estaba respondiendo con el riff inicial, el de... Maravilloso también, que es lo que más se nos pega de la canción.
fíjate que también lo va intercalando, ¿no? Porque una versión es las 3 notas descendentes y la segunda vez directamente este salto de séptima menor del do al re. Maravilloso, increíble. Fíjate con cuán poco podés producir una canción tremendamente poderosa. Ya para bailarlo tremendamente este tema. ¿Viste la nueva lámpara que incorporé con el infinito y la pirámide? ¿What? Hermosa, ¿no? Queda como súper bien en el setup. Todavía no la pude ubicar bien, así que voy a ver dónde colocarla después. Yo estaba esperando desde que arrancó la canción ese bendito feel de batería tan característico de esta época, ¿no? De esta clase de música. Te recomiendo que veas la serie si todavía no la viste. Me parece que la música está súper bien trabajada y muy contextualizada, ¿no? Como suena a años 80, independientemente de que hayan utilizado esta canción que ya estaba prehecha. La banda sonora que se hizo en particular para la serie está buenísima. Fíjate que está armando un solo, lo está estructurando sobre las notas del riff inicial. No está inventando cosas súper nuevas, sino que está haciendo algún slide, algún arrastre o simplemente repitiendo alguna nota o haciendo alguna apoyatura para llegar hasta esa nota, lo cual está buenísimo, ¿no? La canción parece que se va a repetir insistentemente porque es una canción de pop rock de la época y la cuestión era insistir con el estribillo para que se nos quedara grabado en la cabeza, o bien insistir con determinados motivos como el que vimos que hacía Gilmour desde el principio y que luego va a repetir, incluso va a improvisar o armar su solo sobre ese mismo riff. Así que vamos a escuchar un pedacito del final para ver cómo concluye el tema. Muy bien, súper tranqui el final, muy chill, va acercándose ahí con los sintetizadores finales. Vamos a ver cómo concluye la pieza para poder darle un cierre a este video. Re menor, exactamente. Como vimos hasta acá usaba muy pocos acordes. Poco o mucho es tremendamente relativo. Utilizó los acordes que necesitaba y no más. Y tiene como esta subida súper épica de sexto, séptimo antiguo, o sea, si bemol, do mayor, re menor. Y después creo que hacía esta bajada por el medio, si bemol, la menor, sol menor. Y la respuesta queda como súper bien organizado. Fíjate que no se salió de la escala en ningún momento, está en re menor eólico o re menor antiguo. Y bueno, el solo de Gilmour o los shades que iba metiendo en el medio con el riff inicial hacen que este sea un tema tremendamente bueno y que claramente gracias a la serie ha adquirido relevancia nuevamente, sobre todo porque es una canción súper bien construida. Así que si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.